Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, en pleno clima mundialista, pero están pasando otras cosas en la economía, como el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Exactamente, el lunes, hace 2 días, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos desestimó un pedido de Argentina. Argentina estaba pidiendo que la Corte Suprema de Estados Unidos revea un fallo contrario al país, un fallo que ordena pagarle, que el Estado argentino le paga los fondos llamados buitres, 1.330 millones de dólares. Era algo que Argentina estaba tratando de revertir, había apelado a la Corte para que la Corte interviniera, la Corte no toma el caso. De esta manera Argentina se ve comprometida a pagar. En un momento, el año pasado, la presidenta había dicho que ella no iba a pagar, por más que la Corte de Estados Unidos fallara en contra. Ahora efectivamente parece que hay un cambio de posición de parte del equipo económico y que hay una voluntad de negociar, de si no pagar esos 1.330 millones de dólares, buscar alguna compensación. Lo grave de esto es que hay otros acreedores que no entraron en el canje de deuda y que tampoco hasta ahora estaban en esta vía judicial, que a partir de este fallo de Griesa, confirmado tácitamente por la Corte de Estados Unidos, al no pronunciarse, al no tomar el caso argentino, la Corte Suprema de Estados Unidos está avalando de cierta manera lo que hizo la Cámara anterior. ¿Y esto qué implicancia puede tener para la economía? ¿El gobierno se va a tener que ver obligado a negociar con estos acreedores o va a decirles, bueno, no les pago? El año pasado el gobierno, la presidenta en persona, y eso había sido usado en la justicia de Estados Unidos por los acreedores, había dicho: yo no voy a respetar el fallo, no voy a respetar lo que diga la Corte de Estados Unidos, no voy a respetar lo que diga la justicia de Estados Unidos. Eso había dicho la presidenta. Ahora aparentemente en el equipo económico hay una nueva voluntad de tratar de acercar algunas posiciones y ser un poco más dialoguistas, sobre todo en los conflictos internacionales. Lo que se espera, bueno, probablemente se va a ver estos días, es que haya una voluntad de acercamiento, que el equipo económico a lo mejor mande algún emisario. Hay algún fondo ya, hay algún fondo dispuesto a acercar posiciones entre Argentina y los fondos buitres. Hay un fondo, el fondo FinTech, que es un fondo que tiene participación en muchas empresas argentinas y que tiene buena relación con el gobierno y estaría dispuesto a tratar de acercar posiciones. Ahora te cambio yo el ángulo completamente. Pasemos lo que hace que la Argentina tenga plata para pagar. Exacto, que necesita producir. Exacto. Y divisas concretas. Hubo novedades esta semana relativamente importantes. La semana pasó, perdón. El Ministerio de Agricultura relanzó el PEA, el Plan Estratégico Agroalimentario, que comenzó a elaborar en el 2009, que estableció metas de producción para el 2020, alrededor de 160 millones de toneladas de granos, una producción de carne de alrededor de 3,5 millones de toneladas. Esta revisión, las nuevas cifras presentadas son más bajas de la primera estimación. Pero el punto no es tanto las cifras, si son iguales o son más bajas, sino cómo se va a llegar a esta cifra. Y ahí me parece que el Ministerio de Agricultura está desdibujando su papel. ¿Por qué? Porque las políticas que propone no encuentran eco en el Ministerio de Economía, concretamente en la Secretaría de Comercio. Es decir, si se propone aumentar la producción de granos, de carnes, de los productos de las economías regionales, muchas de esas políticas tienen que ver, por ejemplo, con la política comercial, es decir, permitir la apertura de las exportaciones. Por ejemplo, otro tema, que no haya retenciones o derechos de exportación más bajos en muchos productos de lo que se están pagando ahora. Bueno, varias propuestas del Ministerio de Agricultura, que no las hace públicas, porque no entra en colisión con la política general del gobierno, varias de estas propuestas no encuentran eco en la Secretaría de Comercio. Más preocupada la Secretaría de Comercio por cuidar los dólares, por cuidar los precios, por los acuerdos con las empresas, pero si no se motoriza al sector que produce las divisas, que más rápidamente puede reaccionar para que generen los dólares que a la economía le viene bien para funcionar,
Bueno, estas metas es poco probable que se alcancen en el 2020. Así que me parece que si el gobierno no analiza o no toma una decisión sobre este tema, la situación va a seguir ahora y la producción agropecuaria en general, salvo algunos productos como la soja eventualmente, porque la soja es el producto o el complejo sobre el que el gobierno, si bien establece retenciones elevadas al poroto, por ejemplo, del 35%, pero no le pone trabas al comercio. Entonces, no tiene el mercado regulado como si lo tiene el trigo, el maíz y otras economías. Lácteos, todos. Exacto, sí, Casi sí, todos. sí, exacto. Esta falta de coordinación entre Ministerio de Agricultura y Secretaría de Comercio, ¿cómo se podría saldar? Es curioso porque la Secretaría de Comercio, el propio secretario Costa en su momento reconoció la diferencia, por ejemplo, que se pagaba, la diferencia entre el precio que percibe el productor y el precio de los alimentos. O sea, dijo que había que dentro de la cadena había sectores que no estaban percibiendo lo que realmente tenía que percibir. Hasta ahora quedó solo en eso, o sea, solo en una descripción, en un diagnóstico, y no hubo políticas concretas. Si el gobierno fuera un poco más arriesgado, menos conservador, más abierto hacia una apertura exportadora, me parece que encontraría una respuesta rápida por parte del sector agropecuario. Tenemos, Martín, por ejemplo, hay un sector clave como es el sector de las economías regionales, que después de la devaluación de enero tuvo una mejora relativa en el tipo de cambio, pero tiene problemas estructurales para resolver, muchos problemas que requieren atención micro, o sea, no es solo con una medida general como una mega devaluación que se solucionan todos los problemas de la economía regional. Que ahí me parece que el gobierno todavía tiene mucho para hacer, no solo este gobierno, sino los que vienen, ¿no? Así que hoy hemos invitado a Raúl Robin, que es presidente del sector de economías regionales de CAME. Bueno, a quien le vamos a preguntar cómo están hoy las economías regionales, qué se puede hacer, cuáles son las cosas que andan bien, cuáles las que andan mal. Un sector que tiene mucho para dar en la economía nacional. Perfecto. Bueno, así que vamos a un corte y en el próximo bloque arrancamos con la entrevista. Perfecto. Estamos con Raúl Robin, presidente de la Comisión de Economías Regionales de CAME. Raúl, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, bueno, Cristian. Raúl, la primera pregunta que quería hacerte es, primero que nos dieras un panorama sobre las economías regionales hoy. ¿Cómo están? En general, las economías regionales tienen un problema de falta de rentabilidad. Como consecuencia, en primer lugar, porque los precios internacionales en algunos casos han bajado y en otros porque el mercado interno también está teniendo una baja en los últimos 2 años. Pero a su vez, muchas de las actividades han tenido problemas climáticos. Todo el noroeste argentino ha tenido problemas, el sector de cítricos, el sector de caña de azúcar, ¿Qué tabaco. hubo? ¿Sequía? Sequía, luego una helada tardía, lo mismo ha pasado con el sector viñatero en San Juan y en Mendoza, han tenido una helada tardía que ha generado muchos problemas, sobre todo con la fruta fresca. Hay otros sectores, porque lo que hay que aclarar es que las economías regionales son más de 30 sectores productivos agroindustriales, pero hay otros 20
que no son agroindustria, pero que sí son producción de base. Cada uno de esos sectores tiene problemas distintos. Incluso dentro del mismo sector, en distintas partes de la geografía, en otras provincias, también tiene problemas. Es decir, no es lo mismo el arándano del noroeste argentino que el arándano del centro del país, sobre todo en el proceso de comercialización. Porque el del norte argentino tiene como 30 días que le permite llegar con mucha fuerza y buen precio a los principales mercados, sobre todo a los Estados Unidos. Lo mismo pasa con el citrus, no es lo mismo el citrus dulce que el citrus agrio, que es el limón. La Argentina es el primero o segundo exportador mundial de limón, aceites esenciales y jugos concentrados, y no tiene la misma realidad que el citrus dulce, que es el que se produce también para la exportación, pero cuyos mercados fluctúan y también tienen problemas de rentabilidad. Y son también los que proveen al mercado interno, ¿no? Claro, naranjas, mandarinas. Mandarinas, etcétera. Es decir, es tan dispersa, las actividades son tan dispersas que habría que hablar puntualmente de cada una de ellas para poder llegar a, digamos, determinar cuáles están mejores que otras o cuáles están peores que otras. Y hay problemas de rentabilidad en general que se tiene que recuperar a partir de políticas de gobierno. Desde CAME nunca pensamos que la solución sea la devaluación. Obviamente que no es lo mismo un dólar que 5 que un dólar de 8. Claro. Pero es que además debe estar acompañada con otras medidas que devuelvan rentabilidad al sector. Porque el sector de la producción primaria, en particular las economías regionales, son los únicos que no garantizan rentabilidad incluso en el mercado interno, porque son el producto o la consecuencia de un valor de mercado donde intervienen varios operadores, distribuidores y mayoristas y minoristas. Todos tienen ganas de rentabilidad, porque al que no le conviene un negocio no lo hace. Mientras que el productor que sembró muchas veces plantaciones que tiene que esperar 5 o 6 años para tener producción, no puede hacer lo mismo y entonces termina mal vendiendo su producción. En síntesis, lo que requerimos son medidas políticas orientadas a devolver rentabilidad, a mejorar la competitividad de los sectores, del sector interno y el sector de exportación. Hay actividades como la pera y manzana en la Patagonia Norte que requiere de políticas dirigidas a modificar la estructura productiva y a mejorar la posición de los productores. Y en ese caso, para mejorar la estructura productiva, ¿ustedes qué consideran que habría que hacer? Es decir, alentar que los productores, digamos, tengan una mayor escala, por ejemplo. Sí, pero políticas directas y rápidas, bajar la tremenda presión impositiva que hoy hay. Hay como una competencia entre los municipios, la provincia y la nación a ver quién capta más recaudación. Y desde hace 10, 15 años a esta parte el sistema recaudatorio ha mejorado con las tecnologías de manera que es prácticamente imposible eludir cualquier tipo de control. Son políticas buenas modificar la ley de emergencia agropecuaria, ir hacia un sistema de emergencia agropecuaria que garantice la continuidad de las explotaciones. Porque un productor de economías regionales que tiene durante 2 periodos una emergencia es un candidato a bajar persiana, a cerrar tranqueras y a venir a vivir al conurbano bonaerense o a las ciudades capitales. Claro, ha pasado en el NOA con sequías muy fuertes. Seguido, muy seguido. Una ley de emergencia que garantice que el productor pueda continuar con su actividad fundamental. No hay un sistema de seguro y la ley de emergencia actual, que ha sido modificada en la década del 90, no prevé redescuentos especiales que garanticen la continuidad, como lo preveía en aquel entonces, y eso ha generado muchos problemas. La ley existe, hay un fondo de emergencia, pero que está orientado a solucionar problemas de los muy pequeños, pero no garantizando la continuidad. Ahora, con una ley de seguro obligatorio, ¿cómo tendría que funcionar? Porque hay muchos países que ya la tienen. Es decir, sí o sí el Estado tendría que subsidiar la prima
¿esto implicaría un mayor gasto o al final se devuelve? Mire, ¿Cómo es? En primer lugar, todos los sistemas de seguro tienen lo que se denomina un mapa de riesgo, que no lo hay todavía en Argentina. Hay en algunos sectores, pero no en todos. Porque ese mapa determina las zonas aptas para poder desarrollar determinada actividad. Tenemos que comenzar por un trabajo técnico y avanzar sobre, a nuestro criterio, la modificación de la ley para poder usar esos fondos que tiene asignados a través de la ley y el aporte de cada uno de los sectores productivos. Eso es lo que ocurre en el mundo. El sistema prevé garantizar la continuidad porque es una política social, es lo más barato que existe para que el hombre de campo continúe viviendo en su ámbito normal de vida, que es su producción agropecuaria, para que su familia continúe. Es decir, que lo que necesitamos son políticas orientadas a que el productor pequeño y mediano realmente se consolide en su lugar de trabajo. Y para eso también necesitamos políticas de salud orientadas a mejorar la salud en los sectores rurales, políticas de vivienda que arraigue al hombre del campo, políticas de educación que mejore la calidad educativa en los sectores más alejados. En síntesis, desde CAME trabajamos por la rentabilidad, pero trabajamos por el hombre, aquel hombre de campo que le dedica su vida, que da trabajo, que da vida a cada uno de los pueblos del interior argentino, desde, siempre digo, desde una farmacia, un gomero, un tornero, todo el movimiento es primario en el campo. Raúl, y allí es donde orienta nuestro trabajo. ¿Vos viste en estos años algún caso de economía regional que se haya destacado, que le haya ido bien y que haya permitido este desarrollo, este arraigo en la zona? Y hay casos y muchos. Argentina es competitiva en muchas producciones. Es la lucha de todos los años. Si miramos atrás 10, 15 años, nos vamos a dar cuenta que hemos crecido. Y hemos crecido en la actividad productiva en general. Estamos en problemas en los últimos años, tenemos una falta de rentabilidad, necesitamos una mirada más realista de quienes toman las decisiones nacionales, y eso es lo que hizo que hace 5 años en la CAME un grupo de federaciones económicas viniéramos y le dijéramos al presidente Cornides, mire, es necesario una entidad que ponga en visibilidad la problemática del campo argentino, porque la pampa húmeda, que es la generosa y la más fuerte productora, es una región, pero no es la única región. La Argentina es muy generosa en todo su territorio nacional en la producción primaria. El noroeste, el noreste, la zona de Cuyo, la Patagonia Norte, la misma provincia de Buenos Aires con los cultivos intensivos con los que trabajamos a diario, son importantes y tienen que ponerse en consideración de las decisiones políticas nacionales. Por eso vemos con entusiasmo el tema del PEA, a pesar de que tiene sus dificultades, porque no es solamente un voluntarismo, sino que tenemos que trabajar todo para lograr objetivos y sobre todo para convencer desde la Presidencia de la Nación para abajo que hay que orientar política concreta para lograr objetivos. Bien. No se logran objetivos si no está claro cuál va a ser el camino. Raúl, le proponemos una pausa chiquita y ahora hablamos en el próximo bloque de sectores más competitivos y con más futuros dentro de las economías regionales. Vamos a una pausa. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Canguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Singenta.
incorporamos a la vida el potencial de las plantas. ¡Gol! ¡Gol! Movistar LG L3 en 12 cuotas sin interés de 83 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos con Raúl Robin. Raúl está a cargo de la Comisión de Economías Regionales de CAME. Raúl, ¿qué sectores de economías regionales te parecen que tienen mayor futuro? Digo, los cuales el país podría mirar y decir, bueno, aquí hay una fuente de ingresos potenciales. Bueno, hay 8 o 10 producciones que estamos entre los primeros 8 lugares exportadores del mundo. El caso del cítrico, el caso de las peras y manzanas, etcétera. Pero los sectores que nacieron como nicho y que pueden desarrollarse fuerte, el sector arandanero, más de 70 vuelos charter desde el noroeste a Miami en forma directa, nuevos mercados que se abren en toda Europa, Rusia y incluso China para este sector del arándano, posibilidades muy buenas. El sector de la miel, la Argentina es el segundo exportador mundial de miel, sin embargo nos falta desarrollarlo, hay que trabajar fuerte porque falta institucionalidad en el sector. Hemos hecho desde CAME un acuerdo con el INTA para trabajar en común, junto con también la sociedad que representa a nivel nacional al sector apícola, y es un sector con mucho futuro, pero que debemos cuidarlo porque tiene un enemigo muy fuerte que son todas las fumigaciones aéreas y demás, que muchas veces terminan con la vida de panales y esas cosas. Pero hay sectores muy amplios de la Argentina, miel de excelentísima calidad reconocida en el mundo. Hay sectores muy nuevos, como la nuez de pecan. Todo el noroeste, toda la zona pedemontana, la zona cercana a la cordillera argentina, una zona excepcional. Hoy se cultiva muy bien en Entre Ríos y el litoral, y la zona del delta del Paraná. La nuez de pecan tiene un gran futuro porque tiene fuerte demanda internacional. Y la Argentina tiene zonas geográficas muy aptas para producir un desarrollo grandísimo. El tema de los cerdos. Es decir, en ganadería, los cerdos en todo el noroeste argentino, que está teniendo un crecimiento, pero que tiene un potencial enorme, quizás trabajando fuerte en capacitar nuestra gente, que está acostumbrada más a la agricultura, cultivos intensivos y demás, capacitarlo también en los cerdos, porque los productores pueden diversificar su actividad a partir de ese tipo de ganadería y la actividad agrícola que normalmente realiza. Claro, para el maíz, por ejemplo, podría ser una excelente oportunidad. Sin embargo, todo el noroeste argentino consume cerdo del centro del país, por ejemplo, todo el litoral argentino, aunque hay una cooperativa en Misiones, Corfa, que es vinculada al sector tabacalero, que hace todo integrado y de muy buena calidad, está compitiendo en los mercados. Pero hay un déficit y una demanda sostenida en cantidad de kilogramos de consumo a nivel nacional. El cerdo ha crecido muchísimo. Igual el tema del pollo, y hay actividades con un potencial grandísimo. Nuestro país es muy rico
en todo lo que significa lo que se produce en altura en la zona de los valles Calchaquí, en la zona de montaña, como las especies argentinas, son muy valoradas, de gran nivel. Nuestro principal mercado en las especies de los valles Calchaquí está cerca, Brasil. La nuez común no produce Brasil. Todo lo que es pimentón, bueno, anís, todo lo que es comino, todo se produce en los valles Calchaquí y tiene un enorme potencial y sin embargo, por falta de inversión muchas veces, no se llega a la comercialización en volumen. Raúl, pero tienen un gran potencial. Te quería preguntar brevemente sobre el tema del transporte, es otro tema que a las economías regionales les preocupa. Con el Belgrano Cargas, ¿qué está pasando? Bueno, hemos tenido muchas reuniones con la Sociedad Anónima de Belgrano Cargas, que hoy es responsable de todas las cargas, no solo del Belgrano. Se ha avanzado muchísimo en la reconstrucción de las vías en el sector cerealero, troncal cerealero del Belgrano Cargas, hoy que nace en el norte, Salta, Jujuy, tiene un nodo de carga en Güemes y luego desvía por Aviateray y baja. Hoy está la reconstrucción en Las Breñas, con durmientes de cemento, con una calidad muy buena que sin duda cuando llegue a puerto va a significar una mejora sustancial en el transporte de cereales para el noroeste. La rama azucarera que le llaman, que es la que viene por los ingenios, Tucumán, luego en Dianfune, dobla hacia puerto, esa todavía no se hizo ninguna inversión, pero creo que el anuncio del gobierno que en los próximos días se firmaría, quizás con la presencia del primer mandatario de China. De China, claro, que está se por estaría venir. firmando el convenio, con lo cual se garantiza la reconstrucción del sector azucarero y la terminación del sector cerealero. Bien. Y luego el sector cerealero recibió un crédito del BID, del Banco Interamericano, y con eso se está reconstruyendo. Bien. Y ahora con la firma con China esperemos que realmente... Raúl, muchísimas gracias por su participación. Martín. Nos vemos el próximo miércoles. Próximo miércoles y bueno, Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.